Bueno, esta es la segunda parte de mi incursión en la gastronomía. Ya anteriormente habíamos hablado en otro video acerca de cuando yo comencé en la panadería, que fue en promedio a los 4 años, 4 años y medio, máximo 5. Y pues toda la vida que pasé en la panadería mientras vivía en México, hasta que yo terminé de estudiar en mi carrera de trabajo social y me fui para Estados Unidos. Para este momento yo ya tenía unos 21, 22 años como máximo, y yo empecé en lo que ya conocía, empecé en la panadería, pero casi de inmediato comencé a trabajar en el restaurante, porque fue un día un hermano de un concuño mío para invitarme a trabajar al restaurante. Y yo empecé a compaginar el trabajo de la panadería con el del restaurante. En la mañana me iba a la panadería, en la tarde me iba al restaurante, de tal modo que pues siempre estaba trabajando. Y comencé a desarrollarme en ambos lados, pero mi intención era más que nada aprender cosas nuevas, aunque a decir verdad, cuando yo empecé en la gastronomía, en restaurantes, yo empecé lavando platos. Mucha gente empieza lavando platos. Yo no empecé lavando platos. Yo empecé primero en los restaurantes, yo empecé lavando baños. En ese tiempo, cuando yo empecé, yo no sabía, no entendía nada de restaurantes. Además, me daba un poco de vergüenza, a decir verdad, de trabajar en un restaurante. La razón era simple. Yo no entendía, o mi ego estaba muy inflado, porque yo ya era trabajador social, y cómo era posible que estuviera limpiando baños en Estados Unidos. Pronto yo vi cómo podía ir creciendo, porque si bien empecé lavando baños, luego rápidamente me dieron un aumento, por decirlo de alguna manera, y junto con eso me cambiaron de área de trabajo. Me cambiaron de ser la persona de intendencia que lavaba baños a convertirme en la persona de intendencia que iba a trabajar en el área del piso, barriendo y aspirando las alfombras, limpiando el bronce donde la gente que iba al restaurante ponían los pies en la cantina. Era un trabajo bastante pesado. Mi trabajo era darle brillo, polish, se dice. Darle brillo a todos esos lugares que eran como de bronce, pero que parecían de oro. Era un restaurante muy, muy bonito. El restaurante se llamaba Yankee Tavern. Yankee Tavern, había dos, uno en Laguna Niguel y otro en Newport Beach. Y a mí me tocó trabajar en este restaurante, en Newport Beach, que a la vez, estos dos restaurantes, junto con otros dos, eran parte de lo que en ese tiempo era, o sigue siendo, The Ritz Restaurant, uno de los mejores restaurantes de Newport Beach, donde a estos restaurantes que era del dueño con el que yo trabajaba, era un alemán. Ahí con él iba a trabajar a comer, a cenar, a tomar unas bebidas, los jefes de la policía, los diputados, los gobernadores. Había muchas personas de la política. Y bueno, yo fui aprendiendo hasta que me di cuenta que un día estaba yo limpiando la alfombra y miré a alguien allá en la cocina que estaba lavando platos. Y yo tuve lo que ahora dice la gente, que es un déjà vu. Y yo dije, un día voy a estar ahí donde está ese lavando platos. Y eso se volvió no en una obsesión, sino como en un faro que me iba llamando para llegar a ese lugar donde yo pensaba que iba a estar un día. Y pues resultó que a los pocos días de ese momento vino el yerno del dueño del restaurante, se llamaba Berry, y me dice, ¿quieres trabajar allá en la cocina? Y yo dije, sí, claro. Entonces me llevó a trabajar de lavaplatos o de dishwasher, y ya estando yo trabajando de lavaplatos, yo veía a la gente que estaba a los lados y que había preparadores, cocineros, personal de cocina fría, personal de cocina caliente, personal de las cazuelas, personal de la barra del baño María,
personal de los que subían platos. Entonces, a mí me gustaba mucho. Yo nada más los veía y decía, voy a estar ahí. La historia se repite, viene el Berry, el yerno del dueño, y me dice, ¿quieres aprender a ser preparador? Y yo dije, sí, claro, ¿por qué no? ¿Qué se puede perder? Pero antes me dice, yo no sabía, para este momento, yo no sabía hablar inglés, nada. Yo fui engañado por los maestros de inglés en México. Cuando yo fui estudiante de trabajo social, llevé por toda la carrera, llevé clases de inglés, y según yo me ponía a platicar con mi maestro de inglés, y él me decía que era bueno. Cuando yo llegué a Estados Unidos, me di cuenta que no sabía nada. O sea, no sabía hablarlo. Sin embargo, sí sabía escribir y leer. Entonces, cuando este señor me pregunta a mí que si me quiero ir de preparador, yo no entendí. Y le dije, despacito, haciéndolo así, espérame. Tienes un lápiz y un papel, y ya me da un lápiz y un papel. Y le escribí, si tú lo puedes escribir, yo lo puedo leer. Pero se lo escribí en inglés. Cuando lo leyó, me dice, a ver, espérame, puedes leer y escribir inglés, pero no sabes hablar. ¿Sí? No sé. Me dijo, está bien. Se fue. Y luego, al poco rato, regresa con una larga lista de escuelas que daban inglés. En ese tiempo, a la gente le pagaban por hablar inglés. En 1982 estaban los programas de inmigración. Y decían que había escuelas de inglés por todos lados, o los neighborhood houses. Te enseñaban inglés, pero además te pagaban $5 por cada clase. Y me dijo, toma, aquí están estos lugares, escoge el que quieras, estos y estos están cerca de contigo. Y al sí voy a ir, me dijo él, espérame, si tú vas y no aprendes inglés en 3 meses, te voy a correr. Y yo no podía darme este lujo porque yo sí quería aprender inglés. No era que quería tanto el restaurante, pero yo quería aprender inglés. Y ya me fui a la escuela de inglés. Antes de los 3 meses, yo ya sabía hablar inglés, o al menos darme a entender. Llegó el momento en que me dijeron que si yo quería ser otra vez preparador. Pero yo no sabía, tardé muchísimos años en darme cuenta, que el hecho de que un empleado cambie de posición en donde está al siguiente escalón, ese es derecho absoluto y total del chef. Yo no sabía eso. Pero para esto, ¿qué pasó? Cuando me cambiaron a mí de preparador, mi chef no dejó que me enseñara nada. No quería que me enseñara nada por una simple razón. Yo había pasado por encima de él, o él así lo expresó, diciendo que yo hablaba mal de él al hablar con el gerente. Y yo siempre he dicho a todo el mundo que Dios no me dé nada que comer si yo alguna vez hablé mal de ese chef. Y la verdad es que no, porque yo le debía muchos favores, muchos favores. El primer carro que yo tuve, él me dio dinero para pagar el cambio de dueño del carro que tenía. Con su dinero yo fui a pagar el valor de cambio de dueño. Entonces, no, yo no podía hablar mal de él, pero sin embargo, él pensaba diferente y le prohibió a los demás que me enseñaran. Él decía, él quiere estar acá, pues que aprenda. Entonces, por alguna razón, yo desarrollé un sentido de aprender viendo. Y yo veía qué hacía cada quien. Entonces, pues yo aprendí a hacer las cosas. Y entre más yo aprendía, el chef más problema sentía acerca de mí, más me hacía la vida pesada, pero yo quería aprender. Así que un día le dije, oye, yo quiero venir a trabajar. Esto fue ilegal de su parte y yo no sabía que era ilegal. Yo quiero venir a trabajar en el lugar de José Luis. José Luis era un salvadoreño, y para este tiempo todos los salvadoreños me odiaban porque yo iba avanzando y ellos no. En este lugar había unos 5 o 6 salvadoreños trabajando en la cocina de atrás, en el back of the house.
Y yo decía, no, yo voy a aprender lo que está haciendo José Luis. Y me dijo el chef, si quieres venir, pero yo no te voy a pagar por eso. No, no quiero que me pagues, yo nada más quiero ir ahí, quiero aprender lo que él hace. Entonces, lo voy a hacer en mis días de descanso, yo voy a venir. Y en promedio, yo di unos 2 años, 1 año y medio, 2 años de mi tiempo, un día por semana. En vez de pasármela en mi casa con mi familia, yo me iba al restaurante y trabajaba la jornada completa haciendo lo que la otra persona hacía. Pero yo lo hacía, yo lo iba aprendiendo porque lo veía, no porque me estuvieran enseñando. O al menos no de manera tan formal de enseñarme, así se hacen las cosas. Yo las aprendí. Cuando el dueño, otra vez, el dueño me miró y estaba aprendiendo, me dijo, ¿quieres aprender en la cocina fría? Ah, sí, sí quiero. Pero yo no pensaba en los problemas que me estaba metiendo. Y resultó que me llevó con el que le tocaba a la cocina fría y dijo, a ver, Artemio Rojo es uno de mis grandes compañeros de los restaurantes. Él va a venir para acá a trabajar desde la próxima semana y otra vez el mismo error. Yo no sabía que el yerno del dueño estaba haciendo un error tan grande. Y me volvieron a meter ahí porque el gerente quiso, no porque el chef quisiera. Entonces, al siguiente día, pasó algo, ahorita vamos a contar una anécdota rapidísimo. Al siguiente día, cuando yo llego, pues hasta el momento anterior yo usaba una especie de camisa tipo polo, manga cortita. Y cuando yo llego al restaurante, le digo al chef que me dijo el Berry que iba a trabajar en la línea. Y me dijo, no, pues está bien, ve, cámbiate. Pero lo dijo de mala manera. Me dice, ve, cámbiate al cuarto. Entonces, ahí había que cambiarse con un uniforme diferente. Antes era un uniforme del preparador y ahora era un uniforme del chef. Y dice, mídete de la ropa que hay ahí para ver cuál es y ya luego te pido que te compren de tu talla. Yo fui, y esta es la anécdota, yo miré jackets, pantalones, yo en ese tiempo era talla 28, y yo veía uniformes de chef, talla 44, talla 46, y yo decía, Dios santo, ¿quién es el cerdo que se pone esto? Pues, ¿qué creen? Este es 44.